Ahí está. Ah, chinga. Ayer dónde nos quedamos, güey, ya no me acuerdo. Mm, Más adelante, sí, ya había más o menos otras explicaste. referencias. El área pretectal también la vimos. Mm, Creo que ahí justo ahí nos quedamos en esas diapositivas. Ajá, ajá. Bueno, la importancia del área pretectal, pues ya lo habíamos comentado que era principalmente porque se encargaba de, o sea, digamos, al área pretectal, propiamente, lo que nos importa ahí es que va a haber núcleos pretectales y esos núcleos pretectales van a ser aquellos que integran el reflejo pupilar. Ahorita lo vamos a platicar un poquito. Y es importante en la mirada vertical porque ahí está la comisura posterior. Y recuerden que por la comisura posterior pasan fibras de los núcleos intersticiales de Cajal y los núcleos intersticiales de Cajal sirven para la mirada vertical. Entonces, por eso cuando se daña la comisura posterior, se dañan esas fibras cruzadas que van de los núcleos intersticiales de Cajal y por tanto el paciente no puede tener una mirada vertical adecuada. Ahora, ¿quién se encarga? ¿Qué núcleo se encarga? ¿Quién me dice? De la mirada hacia abajo, o sea, vertical, pero hacia abajo, porque los núcleos de Cajal se encargan de ver hacia arriba. El troclear, Ujú. O la, sea, tiene que ver con el troclear, sí, porque ese hace que el ojo vea para abajo, pero ¿qué núcleos principalmente le dan como la indicación al troclear para que le ayuden a hacer la mirada hacia abajo? Al troclear y al tercero. Como que le da la indicación, la activación. Ajá, ¿qué El núcleos? fascículo El núcleo intersticial, intersticial rostral del no, fascículo longitudinal fascículo medial. rostral intersticial del fascículo longitudinal medial. Ujú. Entonces recuerden, el rostral, el intersticial rostral del fascículo longitudinal medial es el que hace que haya mirada hacia abajo y el de Cajal es el que hace que haya mirada hacia arriba. Entonces pueden haber lesiones aisladas de uno o de otros. Entonces el paciente puede que no pueda ver hacia arriba como en un tumor de la cisterna cuadrigémina, pero que sí pueda ver hacia abajo porque estén íntegros los núcleos del fascículo longitudinal medial, ¿no? Ahora bien, aquí lo importante, ya parezco viejito, no estoy proyectando. A ver, aguántenme. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, bueno. Aquí otra cosa importante es que, espérenme, ya no sé qué hice, güey, aquí. Ya. Otra cosa importante aquí es que a nivel del tegmento van a encontrarse fibras de paso. Todas las fibras de paso que se encuentren en el mesencéfalo a nivel del colículo superior van a ser iguales a las del colículo inferior, excepto una. ¿Cuál de todas las fibras de paso no se encontrará a nivel del colículo superior? ¿Cuál creen ustedes? El lemnisco lateral. El lemnisco lateral, porque el lemnisco lateral termina a nivel del colículo inferior. Ujú. Y pues hay que tener claro lo de el braquio conjuntivo, que habíamos dicho que decusa a nivel del colículo inferior, pero que sus fibras ascienden para poder formar la cápsula del núcleo rojo, ¿sale? Y hay varios grupos nucleares que son aquellos pues más importantes del tegmento y del colículo superior. El principal es el núcleo rojo. Recuerden que el núcleo rojo tiene una parte parvocelular y una parte magnocelular. Sin embargo, recuerden que la porción parvocelular es la más importante del núcleo rojo. ¿Por qué? Porque se forma a partir de las fibras que llegan al núcleo parvocelular el triángulo de, ¿cómo habíamos recordado que se llamaba? Molaret. El triángulo de Mollaret, ¿no? Entonces recuerden, la porción parvocelular del núcleo rojo es aquella que contribuye a la formación del triángulo de Mollaret. Y la porción magnocelular va a ser aquella que dé fibras para formar a la vía rubroespinal y que reciba fibras o aferencias de los núcleos del cerebelo, que sería todos excepto el dentado, ¿sale? El dentado llega a la porción parvocelular.
Y este núcleo rojo, ya habíamos dicho que es rojo porque es rico en vascularización, no tanto porque tenga algún otro componente pigmentario, sino por la vascularización que tiene. Y este núcleo es atravesado, ¿sí? En su trayecto van a pasar varias vías, varias fibras y haces de axones. Principalmente el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? El brachium conjuntivum, el núcleo del tercer nervio craneal y el fascículo avénulo interpeduncular. El fascículo avénulo interpeduncular es el que también se conoce como retroflexo, que viene desde las avénulas al fascículo interpeduncular, al núcleo interpeduncular y de ahí manda fibras al núcleo o al fascículo longitudinal dorsal, que tiene una función autónoma que viene descendiendo del hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo tiene una porción autónoma que es parasimpática. ¿Qué parte del hipotálamo es parasimpático? El hipotálamo anterior. El anterior y medial, ¿no? Entonces, ese núcleo del hipotálamo, esa región, da ese fascículo longitudinal dorsal y aquel pues es el que llega a unirse con las fibras de ese núcleo. Y aquí lo importante es que todos los núcleos, perdón, todas las fibras y los haces de axones que pasan a través del núcleo rojo son este, de relación. ¿Qué quiere decir? Que no tienen una conexión directa con el núcleo rojo. El único que es una fibra de proyección hacia el núcleo rojo es el pedúnculo cerebeloso superior. Todos pasan de largo, lo atraviesan, pero pasan. El único que se queda ahí es el pedúnculo cerebeloso superior porque dijimos que ¿qué le forma al núcleo rojo? La cápsula. La cápsula, ¿no? Entonces, por eso es el único que se queda ahí. Ahora, vean aquí este datazo bien importante, ¿no? Que yo creo que ya lo saben. Pero aquí está el núcleo dentado, el globoso y el emboliforme, que son los núcleos, todos los núcleos del cerebelo. El núcleo dentado se proyecta al núcleo rojo a través de las fibras que van viajando por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar a la porción parvocelular del núcleo rojo. Y de ahí desciende al núcleo olivar inferior y del núcleo olivar inferior vuelve al núcleo dentado. Este triángulo es el triángulo de Mollaret. Cuando el triángulo de Mollaret se daña en estos pacientes, ¿qué tienen? ¿Qué manifestación clínica? Mioclonía palatina. Ujú, Mioclonía palatina. ujú. Tienen mioclonía palatina. Sin embargo, recuerden aquí que los núcleos del cerebelo que van al núcleo rojo son contralaterales, las fibras, perdón, son contralaterales. O sea, del dentado izquierdo a la porción parvocelular del núcleo rojo derecho, ¿vale? Y el núcleo globoso y el emboliforme van a ser aquellos que lleguen por el pedúnculo cerebeloso superior a la porción magnocelular. Cuando estos se dañan, el paciente va a tener un temblor, principalmente en las extremidades, que se conoce como temblor de acción. Si yo quiero agarrar un lapicero, mi mano va a ir así cuando yo esté ejecutando el movimiento para agarrar algo, ¿sale? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas. ¿Qué más me importa? Bueno, que al núcleo rojo le van a llegar fibras del área 6 contralateral. ¿Para qué se encarga el área 6 de Brodmann? Dicho. Es el área premotora. ¿Y para qué crees tú que le manda información al núcleo rojo? Debe de ser para coordinar los movimientos. El núcleo rojo, una vez que recibe esa información, se la manda a la oliva y la oliva al cerebelo. Entonces, pues ya está como que más preparado el cuerpo para el movimiento. Ajá, pero fíjate, ¿a quién se la manda? A la porción magnocelular. ¿Cuál dijimos que recibía información de la oliva y del dentado? ¿Qué porción del núcleo rojo? ¿No? La parvo. Amparo. Entonces, si le llega a la magno, ¿qué otra cosa me importará en la magnocelular? La vía rubroespinal. Exacto, para preparar al núcleo rojo para que de ahí emerge la vía rubroespinal, que ese tracto, ¿sí? Rubroespinal, pues recuerden que va a ser para musculatura flexora, ¿sí? Y pues que va a ser importante por los movimientos gruesos, ¿sale? Y bien, ahora, pues ahí, gracias a eso, va a dar origen a las fibras que van a formar la vía rubroespinal. Ahora, las conexiones eferentes, propiamente las que platicamos, son aferentes. Las eferentes son muy fáciles porque son aquellas que van a salir del núcleo rojo, principalmente a la médula espinal por la vía rubroespinal, ya la platicamos, ¿no? Ahora, al cerebelo van a llegar a los núcleos interpuestos a través del pedúnculo cerebeloso superior. Si se acuerdan, los núcleos interpuestos regresan otra vez por el pedúnculo cerebeloso superior para llegar a qué parte del núcleo rojo. ¿Parvo o magno? Magno.
magnocelular, ¿no? Y entonces, vean que es como es un sinergismo para que se pueda formar bien y llevar a cabo bien los movimientos de la vía rubroespinal. Y la formación reticular también tiene conexiones, ¿sí? Del núcleo rojo y el núcleo olivar inferior, principalmente para formar el triángulo de Mollaret, que ya lo saben. ¿Qué otros núcleos yo encuentro a nivel del mesencéfalo? Uno de los más importantes es el núcleo motor del tercero. Recuerden que el núcleo motor del tercero es principalmente eferente somático general, pero este núcleo está rodeado por otros subnúcleos que forman un complejo que se llama complejo oculomotor. Este núcleo del tercero, hablando solito del núcleo motor, va a tener o recibir aferencias de la corteza cerebral, principalmente de qué área creen que reciba? De la 8. Del área 8, ¿verdad? Y va a recibir también aferencias del mesencéfalo. ¿De qué parte del mesencéfalo creen ustedes? El área pretectal. Ujú. Principalmente del área pretectal, del núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial, para coordinar la mirada hacia dónde, Hacia vertical abajo. hacia abajo, ¿no? Y cajal para ver hacia arriba. Y principalmente pues del área pretectorial para toda la integración de reflejos. Y también va a recibir información del puente y de la médula oblongada. Principalmente del puente va a recibir a través del fascículo longitudinal medial, porque si recuerdan, el tercer nervio craneal, principalmente su núcleo, está conectado a través del fascículo longitudinal medial con el núcleo del sexto, para que se pueda llevar a cabo la mirada conjugada. Recuerden que el centro de integración de la mirada, o bueno, sí, el centro de integración de la mirada conjugada horizontal, ¿quién es? El centro integrador, El puente, ¿no? el puente, ¿no? ¿Y cuál es la principal estructura nerviosa ahí en el puente? Coordina la mirada horizontal. La formación reticular para mediana pontina. Exacto, ¿verdad? Esa es la principal. Ujú. Y también se dice que de la médula oblongada recibe fibras principalmente de los núcleos vestibulares. Recuerden que en la médula oblongada están todos los núcleos vestibulares menos el superior, porque está en la porción inferior del puente. Y aquí recibe principalmente del núcleo vestibular superior y lateral, ¿sale? Va a recibir de esos. Y el cerebelo, pues va a recibir información del núcleo dentado, que se dice que pues ayuda en la coordinación de los movimientos oculares. Este tercer nervio craneal es complejo y es amplio, ¿no? Vean que va a tener subnúcleos, dijimos. El núcleo de Edinger-Westphal y el núcleo que se va a encargar para inervar las fibras del recto inferior se va a encontrar en una localización rostral. O sea, ya imaginando esto como todo el complejo nuclear del tercero. Más arriba se encuentran las fibras de Edinger-Westphal, que van a ser fibras eferentes viscerales generales para contraer la pupila, y las fibras somáticas, eferentes somáticas generales para el recto inferior se van a encontrar arriba. Después, las fibras para el músculo oblicuo inferior se van a encontrar laterales hacia los lados en todo ese complejo nuclear. Aquellas que lleguen al músculo recto superior van a ser mediales. Aquí lo importante es que todos estos núcleos o estos subnúcleos mandan sus fibras directamente de manera ipsilateral, digamos, del núcleo derecho al nervio, al músculo derecho. Pero el único que manda contralaterales es el recto superior medial, ¿sale? Perdón, las fibras del recto superior, que va a ser el núcleo que se va a encontrar medial en ese complejo nuclear, ¿sale? Y las fibras para el recto medial van a ser ventrales y las fibras para los músculos elevadores del párpado van a ser centrales. Ahora, todo esto se resume en esta imagen, ¿no? Que mandó hace ratito Eric al grupo, donde vean cómo el núcleo de Edinger-Westphal se encuentra superior, ¿sí? El de Edinger-Westphal se encuentra superior, ¿junto con qué otro? ¿Con qué otras fibras del recto qué? Recto Que aquí lo inferior. hemos dicho, del recto inferior, ¿verdad? Con las fibras del recto inferior, que vean cómo vienen aquí, se encuentran desde arriba hasta abajo, ¿sale? Y vean cómo las fibras del recto medial se ubican laterales, ¿sí? Las del elevador del párpado se encuentran centrales, las del recto superior se encuentran mediales, tal como lo dijimos aquí, y las del oblicuo inferior van a estar aquí, laterales. ¿Vale? Entonces, vean, esto de acá
pues es importante, ¿sale? El recto medial, acuérdense que es el único que manda fibras contralaterales. Ahora, las fibras viscerales van a estar dadas principalmente por el núcleo de Edinger-Westphal. Aquí está mal escrito, pero ya saben, ¿no? Que acuérdense que el núcleo de Edinger-Westphal va a participar en la contracción de la pupila. Va a mandar fibras a través del tercer nervio craneal en una localización superficial en el nervio. Digamos, las fibras motoras van dentro y van recubiertas en el nervio por las fibras, este, viscerales, ¿no? Y ya de ahí van a llegar al ganglio ciliar y del ganglio ciliar al constrictor de la pupila. El núcleo de Perlia, que acuérdense que el núcleo de Perlia, el libro del doctor Hernando Rafael, ¿qué nos dice el núcleo de Perlia? Dice que sirve para la acomodación o Mm, para la convergencia. no. Él dice que no, ¿verdad? Pero aquí la FIFI dice que probablemente sirva como para el reflejo de acomodación. Y acuérdense que la parte visceral, o sea, las fibras que van a contraer la pupila, van en la porción superficial del nervio. Imagínense un cable normal. La envoltura del cable son las fibras que van a la pupila y la parte del cobre, ¿no? Que va dentro del cable son las fibras motoras que vienen del núcleo motor del tercer nervio craneal. Y pues ahí hay otros núcleos accesorios, ¿no? Ya comentamos el núcleo intersticial rostral, el fascículo longitudinal medial, que dijimos que era para la mirada hacia abajo. El intersticial de Cajal es para la mirada hacia arriba. El núcleo de Darcevich es un núcleo accesorio que apoya, pero es el único que no va a dar integración directa al complejo oculomotor, sino manda fibras hacia la comisura posterior, ¿sale? Y por los núcleos de la comisura posterior, porque ahí llegan las fibras que se chispan de los tractos ópticos, hacen sinapsis en la comisura posterior y de ahí se mandan a los núcleos de Edinger-Westphal. Ahora, otra cosa que yo encuentro en el mesencéfalo a ese nivel, pues es la sustancia gris periacueductal. Esa sustancia gris es bien importante, porque en principio va a rodear al foramen o al agujero de Silvio, ¿no? Y a su vez la sustancia gris va a estar rodeada de todos los núcleos que ya describimos que se encuentran en el mesencéfalo. Entonces va a ser importante porque la van a rodear. Ahora, a lo largo de la sustancia gris periacueductal va a pasar el fascículo longitudinal medial en esa misma dirección. Recuerden que este fascículo longitudinal dorsal, perdón, hace rato dije medial, fascículo longitudinal dorsal, viene del núcleo interpeduncular y va a llevar información del hipotálamo medial, ¿sí? A los núcleos de los nervios craneales que son parasimpáticos. Hablemos de qué núcleos, del 7, ¿de qué otro? Del 9, ¿de qué otro? El dorsal del vago. Y del 10, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se puedan llevar a cabo estas, pues, funciones autónomas. Y recuerden, aquí la sustancia gris, nosotros siempre lo hemos asociado a que la sustancia gris produce encefalinas y que entonces me ayuda a la modulación central del dolor. Sin embargo, la porción ventrolateral de la sustancia gris, aquella es aquella que se estimula, ¿sí? Cuando se estimula la sustancia gris en la porción ventrolateral, se inhibe el dolor. Sin embargo, no toda la sustancia gris produce encefalinas para inhibir el dolor, sino también, principalmente esto es por influencia serotoninérgica, pero si se estimula en una ubicación rostral y lateral, va a permitir una sensibilización del dolor, o sea, va a aumentar la recepción del dolor. Entonces, recuerden, la porción que inhibe el dolor es la ventrolateral y la rostral y lateral lo aumenta. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a este nivel, ¿sí? A nivel de los receptores de las encefalinas y de los péptidos opioides endógenos, es donde actúan qué fármacos. ¿Qué fármacos actúan ahí, mi coat? Los analgésicos. Pues los Ajá, opioides. los opioides. Sí. Entonces, ¿puedes Opioides. decirme algunos efectos adversos de los opioides, mi buen César? La, la parada respiratoria Ah, principalmente, los síntomas también gastrointestinales. exacto. Yo creo que con eso, ¿no? Principalmente Ujú. te dicen, si te pasas de dosis, a ese paciente le vas a
provocar un paro respiratorio, ¿no? Porque la sustancia gris, cuando se inhibe de más, pues también se encarga de controlar a los centros respiratorios. Entonces, si yo la apago, le apago el estímulo a los centros respiratorios. Recuerden que los centros respiratorios se encuentran también a nivel del puente, principalmente son los núcleos de Botzinger y de pre-Botzinger que se encuentran en el puente, ¿sale? Y la sustancia gris también recibe información del llenado de la vejiga. Recuerden que la vejiga cuando se tiene receptores de estiramiento, ¿no? Cuando se estira la vejiga, se le da la información al cerebro y dice, pues ya está llena, ¿no? Entonces hay que contraerla. Y el músculo detrusor de la vejiga la contrae para que se lleve a cabo la micción. Entonces, aquellos pacientes que consumen opioides de más, por ejemplo, los pacientes que tienen dolor y toman tramadol, uno de los efectos secundarios puede ser que tengan este, dificultades para miccionar, ¿no? Que tengan un episodio de retención urinaria. Y pues eso es muy molesto y es por la inhibición de la sustancia gris. ¿Qué otra cosa? Que tengan periodos de erección y de agresividad, porque la sustancia gris recibe, bueno, y se comunica con la médula espinal, con el núcleo de Onuf y todo lo que ya saben, y recibe información de la amígdala, donde se va a mediar la agresividad, y de algunos centros límbicos para modular algunos estados de placer, ¿sí? Y la erección principalmente. Entonces, por eso es importante. Ahora, de allí no hay como más estructuras importantes del mesencéfalo que destacar, más que la integración de algunos reflejos. Este reflejo es el más básico, el reflejo fotomotor. Yo le pongo luz a un paciente, los receptores de la retina captan que hay un estímulo luminoso, viaja por el nervio óptico, ese estímulo decusa a nivel del quiasma, llega al núcleo pretectal, ¿sí? Y del núcleo pretectal salen fibras para el núcleo de Edinger-Westphal. Solo que salen ipsilaterales y contralaterales, lo que permite que yo al iluminar el ojo, en este caso sería el ojo, si yo lo estoy viendo de abajo para arriba, sería el ojo izquierdo del paciente, este, pues si yo ilumino el ojo izquierdo, viene aquí el estímulo, llega al núcleo pretectal, del pretectal al oculomotor, o sea, de Edinger-Westphal, y de ahí se contrae el ojo izquierdo. Pero como también este núcleo pretectal que se estimuló manda información al otro núcleo de Enger-Westphal, va a haber un reflejo ahora consensual. ¿Qué quiere decir? Que yo al estimular el ojo derecho, debo esperar que también se estimule el ojo izquierdo y los dos hagan miosis. Esto es importante porque si hay una lesión de este nervio craneal, del segundo nervio craneal, principalmente si yo ilumino el ojo dañado, yo voy a ver que aquí no va a haber ni reflejo consensual ni fotomotor, porque no pasó el estímulo. Sin embargo, si yo daño, por ejemplo, el tercer nervio craneal del lado izquierdo, en este caso que les dije, yo ilumino el ojo izquierdo, la vía aferente está íntegra, se estimula el núcleo de Edinger-Westphal, el pretectal, perdón, y de ahí estimula el núcleo de Edinger-Westphal del mismo lado, pero como está dañado el tercero, no pasa. Pero yo debo esperar que haya reflejo consensual. Entonces, si hay reflejo consensual y no hay reflejo fotomotor del lado que iluminé, pienso que hay una lesión del tercer nervio craneal del mismo lado que estoy estimulando. ¿Por qué? Porque la vía aferente está íntegra y permitió que se llevara a cabo todo este proceso. Ahora, puede haber lesiones en el núcleo pretectal. Si hay lesiones en el núcleo pretectal, yo lo voy a distinguir porque al iluminar, pues no va a haber ni reflejo fotomotor ni reflejo consensual. ¿Por qué? Porque en ningún momento va a llegar a este punto, ¿sí? De estimular a los núcleos de Edinger-Westphal. Entonces, esos son los principales escenarios. Ahora hay un fenómeno, y hay varios fenómenos pupilares, la pupila tónica de Addy, la pupila de Argyll-Robertson, pero hay uno clásico que es el fenómeno de Marcus-Gunn. Este fenómeno se da principalmente en pacientes donde tienen lesión de la vía aferente. Si decimos que hay lesión de la vía aferente, ¿qué nervio está dañado? El primero. No, No, que Eh, primero es el olfatorio. el segundo dijo, ¿no? Ah, el segundo, ándale, el segundo. Exacto, el óptico, ¿no? Entonces, aquí, generalmente esto hablamos del contexto de un paciente con diabetes, ¿no? Que tiene una neuropatía diabética, hablando de una neuropatía óptica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo estimulo
el ojo sano y se contraen las dos pupilas, porque eso es esperado. Pero al yo estimular el ojo lesionado, se, o sea, pasa todo lo contrario. En vez de que se contraigan, se dilatan las pupilas y eso es a lo que se conoce como el fenómeno de Marcus Gunn. Vean aquí, si yo le pongo luz al ojo normal, se contraen las dos, hacen miosis. Sin embargo, si yo pongo luz en el ojo con la lesión del nervio óptico, van a llegar menos impulsos al núcleo pretectal y entonces eh, pues no se estimulan las vías parasimpáticas que contraen la pupila y entonces se dilatan las dos. Ahora, hay otros trastornos pupilares como la pupila de Addy, la pupila tónica de Addy. Esa pupila tónica de Addy es una pupila que se encuentra dilatada en un estado normal. O sea, tú ves al paciente y tiene la pupila dilatada. Si yo le pongo luz, ¿se contrae? Sí se contrae, pero va a tardar mucho para que se contraiga. O yo puedo ver la contracción con una lupa, ¿no? Veo que es una contracción milimétrica de la pupila, muy tardada. ¿Y qué pasa? Si se contrae, esta pupila tónica de Addy va a tardar demasiado en, en volver a su estado normal, en dilatarse. Entonces, la respuesta a la luz existe, pero es demasiado mínima, ¿sale? En la oscuridad pasa lo contrario. En la oscuridad, en vez de que se dilate la pupila, porque eso es lo normal, hay menos luz, la pupila se dilata para que pueda entrarle más luz a la retina, y entonces en la oscuridad la pupila se contrae. Eso pasa en la pupila tónica de Addy. Y generalmente cuando pregunten por qué pasan los fenómenos en la pupila tónica de Addy, es porque se daña el ganglio ciliar, ¿sale? El ganglio ciliar se daña y hay estos fenómenos. El otro defecto pupilar es la pupila de Yo de Argyll-Roberts. ganglio ciliar vi que era como en recuperación, o sea, que literalmente las fibras, que el 90% iban al cuerpo ciliar y luego el 10% a los tintes del iris, entonces había un daño y con el daño se invertían, como no tenían un camino en específico, se invertían y por eso era que tardaban en dilatarse y contraerse. Ujú. Y eso ahí léanlo en el APIFI, justo así como dice Eric, es lo que dice. Ujú. Y lo de Argyll Robertson, digamos, aquí sí no hay respuesta a la luz. Aquí si yo le pongo luz y la veo, aunque sea con un microscopio, no se va a contraer la pupila, ¿vale? Pero sí va a responder a los reflejos de acomodación y de convergencia. Eso es lo importante. Ahora, hasta ahí se acaban los reflejos pupilares. De ahí otra cosa que llega también importante es hablar de la formación reticular. La formación reticular va a continuarse en el mesencéfalo, pero va a ser continuación de los núcleos pontinos reticulares del puente y va a ir ascendiendo por todo el tronco, principalmente a nivel del mesencéfalo, para llegar a la zona incierta. Y de ahí va a terminar. Esta formación reticular, pues funciona, ya saben, en procesos de vigilia principalmente, pero formación reticular tiene un tema en específico en el AFIFI, por si lo quieren revisar más a detalle, que no se abarca mucho en el tema del mesencéfalo. Y ya de ahí, pues vean, la irrigación, este, se observa aquí que es otro fenómeno importante, ¿no? Vean, lo que les platicaba yo, la región central está dada por las ramas paramedianas de la basilar, la región más lateral está dada por la cerebral posterior y la región posterior está dada por la cerebelosa superior. Así pasa a nivel de todos los segmentos, únicamente varía un poco en esta imagen A, que es a nivel del área pretectal, donde la cerebelosa superior irriga una gran parte. ¿Sí? Este, no miento, esta es la del área protectada. Esto es lo más inferior, ¿no? Vean, aquí es a nivel del colículo inferior, colículo superior y área protectal. A nivel del colículo inferior, la cerebelosa superior irriga más, ¿sí? Y la zona que queda entre la irrigación de las ramas paramedianas es una irrigación variable que puede tener una irrigación, pues, de varias arterias. Y ya de ahí, pues esto es como lo dijimos, ¿no? En colículo superior, ahí entra ya la cerebral posterior que irriga la parte que antes era variable, la parte de los colículos la azúcar y la parte intermedia la basilar. Y ya en el área pretetal, principalmente la mayor parte de la irrigación la da la cerebral posterior y la arteria basilar. De ahí quedan algunos reflejos por platicar, principalmente los reflejos que permiten los movimientos oculares, ya sean sacadas o los movimientos sacádicos, de seguimiento, de convergencia, ¿sí? Y todos los movimientos oculares conjugados. Pero los vamos a ver en otra clase porque
Esos no se los voy a poner en diapos, se los voy a hacer en dibujitos en el iPad y ahí los vamos a estudiar. Mientras eso es todo de Cerebelo, ahí se acaba el tema de Cerebelo y Mesencéfalo. perdón, de mesencéfalo, ando yo viajado, ¿no? De mesencéfalo y pues ya de ahí continuaría el tema de puente que le toca, creo que a Bicho, ¿no? Sí, Vincent, te toca a ti.